Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Las próximas campañas electorales deberán tener mayor número de candidatas a puestos de elección popular y esto será la primera vez que lo tendremos en la historia de la política mexicana. Esto se debe a la reforma político-electoral que se promulgó a principios de, mejor dicho, en el 2013, principios del año 2014, y se plantea, entre otras cosas, la igualdad de género 50-50 en las postulaciones para Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. Según el INEGI, con datos oficiales, en México hay 61.2 millones de mujeres y en el mundo las mujeres representan el 49.6% de la población mundial. O sea, son 49.6%, casi el 50% de las mujeres en el mundo. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Bienvenidos a Estación Central. Soy Begoña Lomelí y los invitamos a que se queden durante esta hora con nosotros porque nuestro tema tiene que ver con la cuota de género o, mejor dicho, en términos políticos, la paridad de género en la política. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista son muy importantes. Usted que nos escucha, usted que nos está viendo a través de C7 Jalisco, ¿usted votaría por una mujer para ser diputada o senadora o presidenta municipal? ¿Qué es en lo que usted se fijaría en una mujer candidata a tener un cargo de elección popular? Bueno, pues esperamos su comunicación. Reitero nuestro número, 3030-5307, y también le recuerdo que nos puede mandar sus comentarios en Twitter. Ahí nos encuentra en @C7-EstCentral. Esta tarde están con nosotros académicos, investigadores de diferentes universidades, así que saludo con mucho gusto, doy la bienvenida a la doctora Elia Marum Espinosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Ya nos había acompañado en otras ocasiones, así que nos da mucho gusto que vuelva a estar con nosotros. Gracias. Ella es directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y además también en la Cátedra de la UNESCO. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, también saludamos con mucho gusto a la maestra Sandra Ivette Quintero Solís. Ella es catedrático en las maestrías de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y un gusto estar aquí con todo este panel. Gracias, igualmente, muchas gracias. Gracias también al doctor Arturo Durán Ayala. Él es docente de la UNIVA, Campus Guadalajara. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, bienvenido. Bienvenido también el maestro Alfredo Ceja Rodríguez, experto en comunicación política y académico de la Universidad Panamericana. Buenas tardes, maestro Alfredo. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También saludamos con mucho gusto a la maestra Mariana Espeleta Olivera. Ella es académica del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO y además es especialista en género, mujeres y ciudadanía. Buenas tardes, maestra Mariana, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes al auditorio y a los compañeros de la mesa. Bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo, por compartirnos todo este tema interesantísimo y que definitivamente, ayer lo comentábamos en esta mesa, pues cambiará o esperemos que cambie la política en México, ¿no? La paridad de género. Una palabra para definir paridad de género en la política. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos diga una palabra para definir y brevemente que nos explique por qué elige la palabra que nos va a comentar. Doctora Elia, ¿qué palabra define para usted paridad de género en la política? Talento. ¿Por qué talento? Porque lo que requiere el país para salir adelante es el talento de hombres y mujeres por igual. Y un país que discrimine, que no aprovecha al máximo el talento de sus mujeres, es un país que se está castrando sus posibilidades de desarrollo. Muchas gracias, doctora Elia. ¿Qué nos dice la maestra Sandra Ivette Quintero? Para mí sería un escalón. ¿Por Un qué? escalón de toda la enorme escalera que tenemos que recorrer para llegar a realmente tener una equidad de género, lograr una igualdad en el país. Muchas gracias. Por favor, doctor Arturo Durán, ¿cómo define usted en una palabra o en un concepto corto paridad de género en la política? Empoderamiento. ¿Por qué? El empoderamiento es precisamente la máxima aspiración de todo este proceso. Es el sentido de donde surge toda esta cuestión. Las mujeres se tienen que ver ahí, se tienen que ver en los espacios de la toma de decisiones, en los espacios públicos en donde se toman las decisiones más importantes públicas que van a impactar a toda la sociedad. Ahí es donde deben estar las mujeres también. No nada más los hombres como hasta ahora. Muchas gracias, doctor Arturo. Maestro Alfredo,
cómo definir paridad de género en la política. Para mí la palabra clave sería igualdad, porque es lo que se busca con esta reforma constitucional y con la capacidad de que puedan participar las mujeres en la toma de decisiones. Sin duda, la participación de la mujer pues va a llegar a dar un punto de vista diferente, pero también valioso y capaz en la toma de decisiones y en los temas importantes del país. Muchas gracias. Por favor, ¿qué nos dice la maestra Mariana Espeleta acerca de paridad de género en la política, para definirla? Mecanismo. ¿Por qué mecanismo? Porque es una forma para obtener, pero no es el fin en sí mismo. Me parece que es un mecanismo que nos puede llevar a muchas cosas, pero no necesariamente es a lo que queremos llegar. Muy bien, muchas gracias. ¿Consideran ustedes que existe suficiente participación de las mujeres en la política? Nos decía el doctor Arturo, las mujeres se tienen que ver ahí, pero ¿existe suficiente, una cantidad importante de mujeres en la política que quieran estar y que puedan estar en este 50%? Bueno, creo que aquí es una situación gradual. Se empezó con las cuotas de género en algunos partidos, y ahora, bueno, con esta paridad, que tampoco lo es tanto, o sea, si nosotros lo que queremos es una representación igualitaria en el padrón electoral y en las listas nominales, pues las mujeres somos mucho más del 50%. Sí. De hecho, entonces tendríamos que tener más del 50% de las candidaturas. Pero lo que, o sea, se pasó de las cuotas de género a la paridad, sin los mecanismos y sin los reglamentos propios de cómo se hará. De manera que muchas mujeres tienen talento, tienen capacidad y deseo de incursionar en la política, pero no es fácil. Hay muchos obstáculos invisibles para que puedan llegar, y a las que se les abre paso generalmente o son por los propios intereses de partidos que ahora, bueno, ya no sabemos cuál es cuál, porque ya no hay plataformas ideológicas, ya no se puede distinguir entre un verde, un rojo, un amarillo, un azul, todos son iguales, de malos, digo, bueno, perdón, pero que el hecho de que lleguen las mujeres no es nada más porque haya 50% de mujeres. Lo que se quiere, y lo dijo bien el maestro de la Panamericana, lo que se quiere es que la política también tenga una perspectiva femenina, una forma de hacer política. De nada nos va a servir que llegue 50% de las mujeres que vayan a hacer lo mismo que hacen los hombres, o sea, que nos masculinicemos. Sí. Y también se requiere, y esta elección va a ser especialmente sensible para el país, porque a partir de esta elección ya se van a poder reelegir las candidaturas. Entonces, si están los partidos cubriendo las cuotas de género con la familia, las hijas, los nietos, las nietas, las parejas sentimentales, las edecanes, etcétera, o sea, no por menospreciarla, no es por menospreciarla, son gente muy calificada, muy capacitada para otro tipo de actividades, pero lo que requiere la política es gente, primero, comprometida genuinamente con sacar adelante a la población y resolver los grandes problemas del país, y no nada más llegar a enriquecerse, ¿verdad? Claro. Ellas y sus familias, y que efectivamente tengan una cualificación que las habilite para ser legisladoras o senadoras, es decir, para darnos las leyes que requerimos y los reglamentos de estas leyes. Entonces, creo que el avance de la paridad pues nos va a llevar simplemente a este 50%, que tampoco quiere decir que va a haber 50% de las mujeres en las cámaras, porque generalmente los partidos les están dando a las mujeres los distritos difíciles o los distritos perdedores. Están mañosonas. Entonces no es una ley que tenga una reglamentación y una posibilidad de operarse en la práctica que efectivamente garantice esta igualdad, de manera que las mujeres vamos a seguir teniendo esta doble discriminación. No vamos a estar representadas al 50%, y quienes lleguen a representarnos, en su gran mayoría, hay honrosas excepciones de mujeres muy cualificadas, muy capacitadas, pero en su gran mayoría serán mujeres que no están formadas y tienen las capacidades para ser legisladoras. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de la paridad de género en la política.
3030-5307, nuestra línea de contacto. Hoy están con nosotros académicos e investigadores de diferentes universidades. Esperamos su comunicación. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central, gracias por continuar con nosotros. Esta semana nuestro tema es la paridad de género en la política. ¿Existen suficientes políticas públicas a favor de la igualdad de género en México? Usted, en el momento en que vea en las campañas electorales mujeres postulándose para ser diputadas, para ser candidatas a diputadas o a senadoras, ¿usted en qué se fijaría en su perfil para votar o no votar por ella? 3030-5307, nuestra línea de contacto. En el bloque anterior ya platicamos con los académicos, con los maestros, los investigadores acerca de la cuota de género, la paridad de género en la política, y yo les preguntaba, ¿existe participación de las mujeres en la política que llegue a cubrir la cuota del 50%, pero también en cuanto a la calidad o a la preparación de las mujeres que puedan llegar, o que nos dice la maestra, que las dejen llegar a ser candidatas? ¿Existe esta fuerza de las que lleguen a estas candidaturas? Creo que debería existir la fuerza para que lleguen las mujeres, más el sistema político o las condiciones políticas no se han dado a través de los años. Con este tipo de iniciativas, con una reforma constitucional donde se busca, como decía la maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues es un escalón, es un paso que se está buscando dar, y pues es el inicio para que este empoderamiento o esta capacidad se llegue a dar dentro de algunos años. Estamos claros que para estas elecciones en 2015 va a ser complicado que la capacitación o la formación del 50% sea la idónea o sea la adecuada para cubrir los perfiles. Pero digo, no es por demeritar, también a lo mejor el 50% de los hombres no dan el perfil. No lo han dado en tantos años. A lo mejor, digo, no lo han dado. Digo, las condiciones políticas están actualmente como están por esta falta de capacidad entre los mismos políticos, sean hombres o sean mujeres. Lo grave de ese asunto es que a partir de esta elección va a haber reelección permanente. Entonces, esos hombres poco capaces y esas mujeres poco capaces que puedan llegar van a ser reelectas y reelectas y reelectas. Entonces, las posibilidades se van acortando todavía más. No es reelección permanente. Bueno, se nada puede, más por un periodo o dos, dependiendo del cargo. Y pues esto va a estar a la respuesta que tenga la gente. Si hacen bien el trabajo, puede ser reelecto. Si no, pues pueden entrar otros candidatos y otros perfiles. Suponiendo que efectivamente es el voto el que nombra, pero si se cae el sistema, los ciudadanos no capturan las actas, los ciudadanos no hacen el sistema, los ciudadanos nomás llenamos las actas en las casillas, pero ya quien las captura ya no tenemos nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, esta elección es particularmente sensible para el pueblo mexicano porque se está jugando el frenar y echar atrás todo este despojo que nos han hecho o continuarlo. Maestra Sandra Ivette Quintero. Yo creo que es importante el considerar que, en efecto, primero tendremos que saber a cuántas mujeres sí les interesa llegar a la política. Tendremos que verificar en los partidos políticos cuántas mujeres en efecto quieren llegar a posicionarse. La mujer, yo siento que poco a poco ha ido tomando terreno. En las elecciones del 2012, el 66% de las votantes fueron mujeres. Y se prevé que ahora para las del 2015, el 52% de las que van a votar son mujeres. Entonces, en relación a lo que comenta la maestra, dice, bueno, va a haber reelección, sí, pero vuelve a quedar en manos de quién, de la ciudadanía, de a quién vamos a reelegir. Entonces, tendremos la oportunidad ahora sí de medir, bueno, a mí también se me hace muy aventurado decir, bueno, nada más porque son mujeres van a ser a lo mejor peores o mejores, nada más por cubrir, nada más por cubrir o nada más por el hecho de ser sexo femenino va a ser mejor diputada. No es garantía. No es garantía. Entonces yo creo que lo importante, si se da, por ejemplo, la reelección, es tener ahora sí la posibilidad de ver cómo actúan hombres y mujeres, y ahora sí, de ahí ya, pero vuelve a ser que responsabilidad del pueblo a quién va a votar, por quién en un momento dado quiere volver a reelegir, y ahí es donde entran las políticas públicas. O sea, tenemos que educar más bien a la población para que sepa por quién va a votar. Mariana Espeleta. Bueno, yo creo que el sistema político sigue siendo tremendamente patriarcal
y el hecho que tengamos mecanismos que mejoren las condiciones a través de las cuales se puede garantizar la participación de las mujeres, no quiere decir que haya la voluntad política de transformación del sistema. Entonces, no es una cuestión de si hay mujeres capacitadas o no para tener este tipo de puestos. Las hay y las hay muchísimas. Creo que el problema son las formas en las que estas mujeres pueden llegar a posicionarse como candidatas y a ser electas. Entonces, para mí una de las grandes ventanas que se abre es la posibilidad de las candidaturas ciudadanas. Creo que ahí es donde tenemos un espacio, la ciudadanía activa y participativa, para tratar de empujar y fortalecer estos mecanismos que sin nuestra participación no significa nada. Sin embargo, actualmente, en cuanto a candidaturas independientes, no tenemos a ninguna mujer, sí, ¿no? De los 9 que llegaron con claro, las firmas, pero es que ese es pasaron el los filtros, problema. no hay ninguna mujer. Es más difícil, es más fácil formar tu propio partido que conseguir una candidatura ciudadana. O sea, cuando las candidaturas ciudadanas debieron de haberse facilitado. Habemos muchas mujeres que, si hubiera habido facilidades para las candidaturas ciudadanas, seguro que nos hubiéramos lanzado. Yo me apunto. Pero en las condiciones en las que se dio, si no tienes un capital político y un capital financiero, no consigues las miles de firmas que te piden, no consigues las cosas como se solicitan. Entonces, la candidatura ciudadana realmente fue ficticia. La posibilidad no es una posibilidad real. Por favor, doctor Arturo Durán. Bueno, yo creo que difiero de muchos puntos de vista que aquí se han vertido, porque lo estamos viendo desde un punto de vista aislado. Creo yo que debemos verlo desde un punto de vista más integral. ¿De dónde viene esto? Venimos apenas de hace 25 o 30 años, donde las aulas, siquiera las aulas donde nosotros damos clases, estaban predominantemente llenos de muchachos, de jóvenes, de niños, del sexo masculino, quiero decir. Y la participación de las niñas era mínima. Y las mujeres que llegaban, por ejemplo, a una carrera como las ingenierías, eran unas locas para la sociedad. Entonces, todavía venimos de una cultura muy reciente, muy fresca, en donde escuchamos expresiones de: mija, cállate, tú no opines. ¿O qué, eres una loca? Prepárate para el matrimonio, mija. A los 16, 18 años ya debe estar casada. Bueno, ¿de dónde sacamos todo ese tipo de cosas que las hemos estado repitiendo históricamente y que ahorita tenemos varios tipos de generaciones que están confrontándose? Primero, la generación esta, la nuestra, que muchas de esta generación se opone y descalifica lo que viene. Una generación en donde no está preparada porque mentalmente nos cuesta trabajo imaginar que las mujeres son capaces de tomar las decisiones más importantes del país. Número 1, de nuestro estado y de nuestro municipio. Número 2, tenemos una generación que está intermedia, en donde son estas que vienen todavía de la cultura de que debes estar formada como mujer nada más para el hogar, donde no puedes romper el paradigma de tu propia familia y que estás sentenciada a criar hijos y nada más. O sea, tu expectativa de vida era cruzar una carrera, mientras me caso, decíamos MMC, sí, claro. Y luego entonces pues dedicarse, que no tiene nada de malo, al contrario, es muy dignificante el cuidado del hogar y es una de las circunstancias más profesionalizantes y maravillosas que hay, pero no es la única. Claro, porque sean decisiones de vida, ¿no? Decisiones personales. Que ella misma decida, así es. ¿Cuántas mujeres, que además, ese es el tema, la siguiente generación la ve muy difícil porque dice, bueno, para yo llegar ahí, necesito ser no solamente profesionista, sino también responsable en mi trabajo, pero yo no dejo de ser jefa de familia y yo no dejo de ser ama de casa. Entonces el tema es muy complicado porque aún no hemos llegado a la base de la última generación en la redistribución de lo que se denomina técnicamente los cuidados, todo lo que viene que ver con la economía del cuidado, en donde arrojamos la carga de las responsabilidades a las mujeres. Efectivamente, ¿a qué horas va a ser grilla una mujer? ¿A qué horas se va a reunir a los cafés en las mismas condiciones que se reúne un hombre en la toma de decisiones? ¿A qué horas puede estar en las reuniones partidistas o en sus grupos políticos que regularmente se hacen en las tardes? La mujer tiene que correrle de un lugar a otro, está trabajando y vete a la casa y no deja desatendido el hogar. El hombre sí se divorcia diario de su hogar, deja a los niños, deja a las niñas por alguien que le está haciendo el soporte, que en este caso generalmente es las mujeres. Tenemos que ver estos cambios de paradigma en los roles sociales.
Ayer nos decían, muchas gracias, doctor Arturo, ayer nos decían las representantes de partidos políticos que estaban en esta mesa que les preguntaban, ¿vas a venir a comer a la casa? Híjole, ahorita te puedo decir que sí, al rato quién sabe, ¿no? Porque sus labores, sus deberes dentro del partido, pues si las solicitan, tienen que estar y tienen que trabajar. Entonces, ayer precisamente eso nos comentaban, que su tiempo lo tenían que dividir y o puedan decir una cosa en un minuto o en una hora, al rato les cambiaba, ¿no? Porque pues los esfuerzos iban también enfocados hacia el partido político. Maestra Pero Sandra. como comentaba, eso ya es cuestión de realización personal. O sea, todas las nuevas generaciones que vienen, habrá mujeres que a lo mejor ellas deciden no querer ser madres. O sea, también tenemos que quitarnos, como dice el maestro, el doctor, perdón, ese chip de que, o sea, espérate, no por el hecho de ser mujer tienes la obligación de ser madre, cuidar a tu familia, no, o sea, a lo mejor habrá quien decida tener una carrera política y pues si quiere seguir esa carrera política, pues estará bien por ella, pero es cuestión de realización personal. Pero además también tenemos que entender que la sociedad ha cambiado, la sociedad patriarcal, machista, cada vez se va dejando más atrás. El INEGI el año pasado encontró en su encuesta de hogares 125,000 amos de casa, es decir, hombres dedicados exclusivamente a limpiar la casa, cocinar, cuidar a los niños, etcétera, para que sus esposas puedan salir a trabajar y tener éxito fuera. Es decir, el paradigma empieza a cambiar. Por eso es que ahora se habla de que tenemos que desarrollar nuevas masculinidades. Ya la masculinidad no es una. Antes el estereotipo era ser hombre, ser macho, padre proveedor y potencia sexual, ¿no? Por eso es que muchos hombres se suicidan, pierden el trabajo, ya no tienen cómo ser padres proveedores, el estrés les baja toda la libido y entonces pues ya, si no proveo ni solo otro, pues mejor me suicido. Y ha habido mucho suicidio entre los jóvenes por esos estereotipos generados. Hay muchas masculinidades. Ser hombre ahora significa muchas cosas que ya no tienen que ver con ser macho, ser proveedor y ser pie de cría, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Estamos hablando de paridad de género en la política. ¿La democracia implica la igualdad de género? 3030-5307, nuestra línea de contacto. Hoy están con nosotros maestros, doctores, investigadores, académicos de diferentes universidades y esperamos su comunicación. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central, estamos hablando de paridad de género en la política. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Y yo les pregunto, ¿existen en el país suficientes políticas públicas a favor de la igualdad de género? Ya tocábamos este punto en el bloque anterior cuando decíamos, bueno, es que todo eso tiene que permear para llegar a cuestiones de política, el 50% y bla, bla, bla. Pues más bien en cuanto a políticas públicas desde antes, ¿no? En la vida social. ¿Existen suficientes políticas públicas? ¿Qué nos dicen? Maestra Mariana. Yo creo que existen las suficientes políticas públicas como para que si se llevaran a cabo estuviéramos del otro lado. El problema es que no tenemos cómo echar a andar estas políticas públicas y hacerlas efectivas. Tenemos un verdadero problema, por poner solamente un ejemplo, la alerta de género. En cuanto a feminicidios, hay muchísimos estados de la República que llegan ya al número de casos y gravedad como para que la alerta de género por feminicidio se hubiera puesto en marcha y todos los protocolos correspondientes, y esto no ha sucedido. Uno de estos estados es Jalisco, se ha estado pidiendo la alerta de género desde hace mucho tiempo ya, y esto no sucede. Entonces existen mecanismos, existen protocolos, y si no los echamos adelante no sirven de nada. ¿Quién dice yo? ¿Quién más? Pero igual la ley, Elia. o sea, tenemos por los acuerdos con la CEDAW, que por el 133 constitucional, todos los acuerdos internacionales tienen carácter de ley federal, de obligación de observancia general en el país. El protocolo facultativo de la Comisión contra todo tipo de discriminación de las mujeres, CEDAW por sus siglas en inglés, obliga a tener una serie de leyes, no como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, hace poco tuvimos un foro precisamente con la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local, y lo que veíamos era que la propia ley no tiene mecanismos ni tiene reglamentos que la permitan operar. Por ejemplo, si yo quiero poner un amparo, si yo quiero poner una denuncia, ¿verdad?, por algún acto de violencia o de discriminación, no hay cómo.
los mecanismos, la estructura, la arquitectura jurídica y judicial no está hecha para eso, al contrario, está hecho para lo contrario. Entonces, políticas públicas, yo difiero, yo creo que no hay. Hay políticas gubernamentales y se quieren hacer políticas públicas, pero de acciones afirmativas, es decir, de programas para las mujeres, de programas para los hombres, pero género en el sentido de cambiar las representaciones sociales de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, no lo hay. Siguen prevaleciendo, la mujer es sensible, delicada para el hogar y para la maternidad. El hombre es fuerte e insensible para el trabajo y para la vida pública. Ese estereotipo no se ha podido quitar y mientras no se quite, se ve reflejado en la propia normatividad. Las leyes no van a permitirnos avanzar con paso firme hacia la igualdad. Y si nosotros revisamos las leyes, vamos a ver que queremos simplemente plantear un caso y la ley te empantana, te confunde, no hay cómo hacerla valer. Doctor Arturo Durán. Volvemos al mismo caso. Hablamos de las realidades diferentes de la sociedad. Si ahora le preguntamos a cualquier niña y a cualquier niño, ¿conoces tus derechos? Yo les aseguro que los niños y niñas en edad de primaria y secundaria conocen perfectamente sus derechos. Y conocen perfectamente que son iguales en derechos. Entonces estamos hablando de que ahí se ha valido la pena una política pública en materia de igualdad para cambiar toda esta circunstancia. Inclusive, ya tenemos ropa más andrógena, donde hombres y mujeres, digo, era una locura todavía. A mí me tocó trabajar en una empresa donde las mujeres tenían prohibido usar pantalón. Todavía hace muy poco trabajé en esa empresa y era una de las prohibiciones. En fin, hay un cambio que se tiene que ir gestando. A ver, las acciones afirmativas tienen una historia muy sencilla. Tiene que ver con una circunstancia de temporalidad. Y no queramos medir en este breve tiempo, nuestros propios tiempos, algo que requiere el cambio de paradigma para 50% de la población. El cambio del paradigma de la población va a ser muy lento y va a requerir no solamente esta acción afirmativa del 50-50 o de la paridad en materia político-electoral, o en este caso otras acciones y políticas públicas que creo que pudieran mejorarse, pero van bien orientadas. Por ejemplo, recientemente escuchábamos esta de la necesidad de inhibir el embarazo temprano entre adolescentes. La acción afirmativa que tiene que ver con determinar que la edad del matrimonio mínima ya son los 18 años de edad, sin distinción y sin excepciones. Hay una iniciativa en el Congreso del Estado muy importante en materia de suprimir el matrimonio forzado. Actualmente todavía lo dice el Código Civil, una niña de 14 años de edad se embaraza y puede acceder al matrimonio, la dispensa por el solo hecho de estar embarazada, lo que puede prestarse a la trata de personas, una cosa muy grave. Ahorita nada más concluyo. Doctora Elia. Las mujeres no nos embarazamos, a las mujeres nos embarazan, porque esa misma expresión hace como que la mujer es responsable, ella se embarazó solita. No. Se necesitan dos. Claro. Hombre y mujer, no solamente el hombre o la mujer. Responsable es la mujer. Entonces, esa expresión de la mujer se embaraza es dejarle toda la responsabilidad a la mujer y eximir de responsabilidad al varón. No. Una pareja embaraza, ¿verdad? O una pareja decide embarazarse. Sí, pero las mujeres no se embarazan. Sí, las únicas mujeres que se embarazan solas son las que van a la inseminación in vitro, ¿verdad? Esas sí se embarazan solitas, pero las demás, a todas las demás no se embarazan. En estado de ingravidez. Precisamente, para concluirlo, esta cuestión del empoderamiento tiene que ver con que las mujeres, siendo desde niñas, tienen que asumirse como responsables de sus propios actos. Ese es el cambio de paradigma del que debemos lograr. Finalmente, hay medidas que tienen que ver con esta cuestión política para blindar que las mujeres accedan a los espacios más o menos en idénticas condiciones. En este caso, Jalisco es el primer estado del país que tiene sancionada la violencia política. No lo hemos visto esto porque apenas se acaba esto de expedir en la pasada reforma de junio del año pasado. ¿De qué trata? En materia electoral. Las mujeres pueden ser objeto de violencia política por miles de formas. Primero, que te acusen de prostituta. Sabrá Dios con quién te acostaste para obtener esa candidatura. ¿En qué malos pasos andarán? Eso es violencia verbal. Acoso sexual también.
las diferentes modalidades que hay en materia de violencia, hasta la violencia misma física. En fin, hay diferentes mecanismos en donde se generan una serie de circunstancias que se denominan techos de cristal, claro, donde sí. los hombres pueden acceder a los espacios más altos del poder, pero a las mujeres les cuesta, chocan y van a estar chocando una y otra vez por esta circunstancia que muchas veces es la violencia política, que incluye esta prohibición expresa que ya está en la ley de que no se les puede otorgar o designar en distritos que evidentemente se está estudiado, ha perdido, eso ya está resuelto en la ley, sí. Que la mujer hubiera aceptado ese espacio y no lo haga valer a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales es asunto de otro costal, pero no es por la falta de regulación. Aquí lo que se necesita, igual se lo dan a un hombre, un distrito que es perdedor. El tema es, ahorita ya no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de una cuestión de igualdad de género, en donde el principio, los criterios que nosotros adoptemos ya no sea en función de que si eres tú hombre o eres tú mujer o lo que sea. Finalmente, aquí esta es una circunstancia en donde a mí lo que me debe importar es que eres una persona y por el solo hecho de ser una persona vales. Concluyo, tenemos que erradicar estas prácticas desde los espacios más elementales del trabajo. ¿Cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI aceptemos en estados como el de Jalisco, que todavía se publiquen convocatorias laborales en donde cualquier empresa diga, solicito señorita de 16 a 23 años de edad, buena presentación, etcétera? Tú dices, bueno, este cuate o es pederasta o algo trae. ¿Por qué no, primero, ¿por qué la quiere mujer? ¿Por qué la quiere de esas edades? Eso en países como Alemania y otras legislaciones, inclusive es cárcel para que lo publica. Sí. Entonces, necesitamos todavía, hay mucha tarea que emprender y ahí necesitamos de la mano de la perspectiva de género, no nada más de las mujeres, también de los hombres, porque ahí todos perdemos. El mundo es así, ¿no? Por favor, maestra Sandra, y después maestro Arturo. Hay políticas públicas, por ejemplo, en agosto del 2013 salió el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, que es un programa que planea estas políticas públicas del 2013 al 2018. Como bien comentó la maestra, o sea, lo lee uno y dice, bueno, está perfecto, el problema es que la aplicación. Por ejemplo, ¿por qué señalaba yo que la paridad era nada más un escalón? Porque decimos, bueno, pues sí, que haya paridad en el poder legislativo. ¿Y qué pasa con el ejecutivo? ¿Y qué pasa con el judicial? O sea, vamos a asegurar que lleguen mujeres a brindarnos buenas leyes, sí, pero ¿y? Y esa ideología que debe de estar operando ya con perspectiva de género, ¿la van a tener quienes apliquen la legislación? Entonces yo creo que en esa parte es donde todavía nos hace falta. Por favor, creo que hablando de políticas públicas, se necesita una política pública enfocada en educación. El tema central de respetar la equidad de género, de respetar las cuotas de partidos, depende de una política pública educativa. Si desde chiquitos, como lo dice el doctor, desde chicos no nos inculcan o no se le inculca a las niñas que somos iguales, de hombres, mujeres, iguales todos, desde la educación, desde el kinder, la primaria, secundaria, de ahí parte todo. Si no llegan a solicitar un trabajo con la creencia o con la cultura que somos iguales y que tienen la capacidad, pues no se va a cambiar nada. Y va a ser muy fácil echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los diputados porque no han legislado. Creo que es legislación, pero aparte creer que se puede y creer que todos somos iguales. Es que lo principal... bueno. Vamos a nuestro último corte, de regreso seguiremos hablando de la paridad de género y esta pregunta me parece básica. Con el próximo aumento de las mujeres en la política y en órganos representativos del Estado, ¿tendremos o garantizaremos una mejor toma de decisiones o aprobación de leyes? Vamos a ver. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Regresamos después del corte de Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central, en nuestro último bloque. Tenemos sus llamadas, le damos salida con muchísimo gusto. Esta llamada se quedó a medias ayer porque se nos acabó el programa, pero si me permiten los maestros, pues le doy salida. Dice Lulú Docher, deberían crear un foro de mujeres cada mes aquí en Estación Central. Estoy encantado con el programa, gracias porque todas las presentes ayer aportaban su granito de arena y felicitaciones específicas
a una servidora, gracias, porque solo alguien como yo es capaz de conducir un programa. Oye, muchísimas gracias, Lulú. La verdad es que es todo un equipo de trabajo de producción en Estación Central y bueno, pues aquí solamente damos la cara y hacemos lo mejor que podamos para llevar a usted información y que nos da mucho gusto que le guste el programa. Gracias. Fernando Ferrior, de la Colonia Almante. Dicen que el que sirve a dos amos, con alguno queda mal. O sirven a la familia o sirven a la política, en el caso de las mujeres. Pues qué mujeres tan limitadas conozco. No que las mujeres somos multitasking. Bueno, unas sí y otras no. Yo me declaro no multitasking, pero pues es como una característica, ¿no? Debe conocer ¿sí? o debe de tratar o debe de tener cerca, porque precisamente somos capaces de cumplir no solo la doble jornada, sino la triple, ¿verdad? Bueno, yo trabajaba, era profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiaba el doctorado y estaba embarazada cuidando además una niña de 2 años. Y todo lo hice con éxito y salí. Entonces ni descuidé mi hogar, ni descuidé mi trabajo. Ya claro, eso requiere un apoyo especial. Exacto. Si el hombre está, que además quiere que lleguen y que lo atiendan, pues entonces lo que necesita no es una mujer. Gracias. Pero la mujer tampoco ocupa tener ahí al hombre. Ah, no, claro. Le aseguro que usted pudo haber sacado a su hija sola. Tarde me di cuenta. Dice Isaura Ruiz de Zapopan, Jalisco, debe haber un horario para la política porque a falta de lo mismo descuidan su hogar tanto hombres como mujeres. La política absorbente. Eso es Doctor Arturo. Comentar. Hay cambios en la legislación muy recientes. Apenas en noviembre pasado, a finales de noviembre del 25, se publicó un cambio de paradigma que no ha permeado aquí en la sociedad de Jalisco. Se reformó el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, con algo que se denomina guarda y custodia compartida. Y tiene que ver con que precisamente ya no, por designio de ley, ya no serán las mujeres las que tengan el cuidado de sus hijos, sino en cualquier asunto, hubieran estado casadas las personas o no, tienen un hijo en común, la niña o el niño deben estar en idéntico tiempo y condiciones con los dos padres. Igual podrá estar 4 o 6 meses con un padre, igual 4 o 6 meses con el otro padre. De tal manera que el juez tiene que ver la particularidad de este caso, que va a ir cambiando en la práctica. Todavía no vemos sentencias sobre esta situación que conozca yo, pero pues va a cambiar la dinámica de la economía del cuidado, en donde ahora sí, chiquito, ahora sí ya vas a ver todo lo que significa la responsabilidad de tener a una niña y a un niño, de estarlos correteando con su agenda en la escuela, de irlos a recoger de sus alimentos y lo que significa el cuidado. Y ahora sí la mujer, esos 4 o 6 meses, pues los va a poder invertir en lo mismo que lo hace el hombre, a lo mejor en su preparación y mejores condiciones. Claro, y esta relación de los niños, de las niñas, de los hijos con su papá, ¿no? Este lazo con su papá. Yo creo que es lo que hemos manejado, ¿Sandra? o sea, es la tendencia hacia la igualdad. Hay que quitarnos también ese rol de género, que quien va a cuidar mejor a los hijos o que quien tiene que cuidar a los hijos, tiene que ser la mamá porque el papá lo va a hacer mal. O sea, también no es darle poca fe al papá, ¿no? También es darle de que no es que el poca... papá no lo va a poder hacer. Hablando de las masculinidades. Sí, doctora, claro, ¿no? y Sí. la custodia compartida implica también eso, que no es a la junta de la escuela, vas tú, mujer, porque yo no tengo tiempo. Tienen que ir los dos. Un problema de un niño, de una niña, de un hijo, una hija, la tienen que ver los dos. Claro. Estén juntos o estén separados. Como bien señalaba, sean casados o no. Entonces, un hijo es una responsabilidad de 2 para toda la vida. Entonces ya las condiciones de ellos van más allá. Un hijo, no te divorcias de la pareja, pero no de los hijos. Por supuesto. Ni de las hijas, ¿no? Claro. Jorge Müller, de Jardines de la Cruz, nos dice, yo soy un admirador de la mujer, pero no me gustaría que una mujer se metiera en la política, ya que en México, como en muchas partes, es una profesión de ladrones y corruptos. Y no me gustaría, nos dice Jorge Müller, que mi señora fuera señalada como señalamos a todos los políticos. Ojalá que dieran clases las mujeres a los políticos de cómo hacer rendir el gasto. Comentario de Jorge Müller. Juanita Vázquez de Oblatos, estoy de acuerdo y qué bueno que se les dé oportunidad a las mujeres. Con lo que no estoy de acuerdo es que siempre sean las mismas en el mismo puesto. Con Anaí Holguín estoy de acuerdo, nos comenta Juanita, ella está haciendo un buen trabajo, se está apoyando a la gente y la gente la apoya a ella. Dice que nunca se le olvide, está ayudando a la gente de su colonia y se nota que es muy trabajadora. Gracias, Juanita. Roberto Pantoja, saludos a todos, a una servidora, muchas gracias, a los señores académicos.
Todo eso es machismo, hay mucha discriminación y donde quiera la hay. Como ejemplo, cuando una mujer por sus propios métodos sobresale, siempre hay un hombre que lo justifica diciendo que se acostó con alguien. Los paradigmas. Jesús Hernández, de Sector Libertad. Yo quiero saber que si las mujeres son diputadas, pregunta, ¿quién va a educar a los niños? Si las mujeres ya no crían niños, se van a crear más delincuentes. Las mujeres son quienes deben encargarse de eso. El hombre debe trabajar para mantener la casa y la mujer cuidarla. El paradigma tradicional, el paradigma tradicional patriarcal, o sea, la vida privada para la mujer, la vida pública para el hombre. El poder para el hombre y la mujer detrás. Claro, pero pues esto, desafortunadamente para quienes todavía se quedaron atados al paradigma patriarcal machista, ¿verdad? Pues ya no es así. Mucho que trabajar. Dice Yolanda Loera López de Tonalá, ¿cómo puede una mujer quedar fuera de la política por desproteger su hogar? Claro que podemos, somos multifuncionales y más que capaces de hacer eso y más solo falta que nos la creamos. También depende de la mujer. Sí, por favor, maestro. Me gustaría hacer un comentario con esto de que las mujeres pueden ser multitask. Claro que sí. Digo, una cosa es estar en política, otra cosa es descuidar la casa. Un ejemplo claro, en la política industrial en Jalisco tenemos expresidentas y presidentas actuales de Cámara Maderera o Cámara de la Construcción que tenían 3 roles. Era dirigir su empresa, dirigir la cámara, que es algo honorífico, por lo cual no les pagan y tienen que estar pues coordinando a todas las empresas que están afiliadas a esa cámara, y aparte el hogar. Entonces creo que con esos ejemplos, que han sido gestiones exitosísimas a nivel local y a nivel nacional, pues no podemos limitar a la mujer de decir, si se mete a la política va a descuidar la casa. En la vida industrial tenemos que se aventaban tres papeles en un solo día, y admirable. Mariana, Mariana, después Sandra. Pero creo que esto no tiene por qué ser así, es decir, ninguna mujer tiene por qué tener tres trabajos. La triple jornada. Una triple jornada, una doble jornada. En teoría estamos trabajando para que todos tengamos que trabajar lo mismo. Y también para que todas las personas de la clase social que seamos tengamos las mismas oportunidades. Es decir, esa es la tirada. Entonces, a mí me parece que decir que somos capaces de tener triple jornada no es en nuestro mérito. Digo, sí somos capaces, y yo creo que los hombres también son capaces si quisieran hacerse cargo de su parte. Pero en teoría todos tendríamos que tener una jornada. Que fuera suficiente para mantenernos, ¿no?, dignamente. Por favor, maestra Sandra. Yo creo que lo rescatable después de todas las llamadas, lo que les comenté desde un principio, que es lo fundamental, la educación. O sea, tendremos que iniciar a educar para cambiar el paradigma, para cambiar esos estereotipos, para cambiar esos roles, o sea, que ya nos tienen marcados. ¿Por qué? O sea, porque ¿de qué va a servir que estén ya la paridad de género, se puedan postular el 50% de mujeres si los hombres siguen creyendo que si las mujeres están legislando, pues van a descuidar a la familia y va a haber más delincuencia? Estamos hablando en este caso de la política, pero también mujeres empresarias, eso también sucede en la iniciativa privada, ¿no? ¿Sí? Y es decisión o ajustes, pero mira, horarios, además, no necesariamente en la política. Pero además, 1 de cada 4 hogares en México solo tiene a una mujer como responsable, es padre y madre. Entonces el paradigma patriarcal no funciona. 1 de cada 4 mujeres en México es padre y madre en su hogar, es cabeza de familia. Y seguramente más porque no siempre se declara, ¿verdad?, en los censos sí, o en las encuestas. Pero lo que sí es muy importante es comenzar desde la educación. Y, por ejemplo, en la educación superior, las universidades, hay que ser autocríticos también, estamos todavía muy atrasadas. Por ejemplo, en Europa, la Unión Europea tiene ya un plan de igualdad, por segunda ocasión se está haciendo, un plan de igualdad que incluye incluso manuales para el uso no sexista del lenguaje. El lenguaje construye realidad. Si yo digo, aquí estamos, ¿verdad?, los profesores que estamos aquí, perdóneme, hay 2 profesoras y habemos 3 profesoras. Entonces, el decir lo masculino como generalizante me invisibiliza como mujer. Los profesores de esta mesa, yo no soy profesor, soy profesora.
Es decir, en el lenguaje tradicional lo masculino generaliza y las mujeres quedamos invisibles. Y de igual manera educamos todavía las mismas mujeres y los padres, hombres y mujeres, a los hijos en estos paradigmas patriarcales, machistas. Es decir, educamos a las mujeres para que no sean golpeadas, para que no sean violadas, para que no sean discriminadas, pero no educamos a los hombres para no ser golpeadores, para no ser violadores y para no ser discriminadores. Entonces, otra vez, todo parece que la culpa es de la mujer. Ella lo provocó, ella se vestía provocativa, ella, o sea, bueno, la mujer se puede vestir como sea, el hombre tiene que estar educado para saber respetar, ¿no? O que el único maldoso es el hombre, ¿no? Sí. También eso es cierto, que la parte, cuando hemos visto ahora últimamente una participación activa de las mujeres en la privación de derechos sexuales, que es escandaloso lo que ahorita estamos viendo, ¿verdad? También. Okay. Lo que comentaba es, tenemos que ir hacia la igualdad. Por eso fue la reforma de la Constitución en el 2011 que dice, debe de ser la igualdad. Igualdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Es implacable. Gracias a Isaura Ruiz, que nos dice: no estoy de acuerdo en que los hijos pasen 6 meses seguidos con uno solo de sus padres. Se va a desbalancear. Bueno, son casos muy específicos, ¿no? Más bien es este equilibrio de que los chicos pasen tiempo equitativo con papá y con mamá. Y que las responsabilidades sean compartidas. Exacto. No nada más se le dejen a la mujer. Muchas gracias, doctora Elia. Gracias. Un Gracias, placer. maestra Sandra. Gracias, doctor Gracias Arturo. al auditorio Maestro que Alfredo, nos- gracias. Gracias, Maestra buenas Mariana, tardes. Por su gracias. atención. Gracias. Gracias, sí, por supuesto, ustedes. Gracias. Mañana los esperamos después de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.